el sistema bancario. El sistema bancario está compuesto principalmente de tres tipos de bancos. Los bancos son el Banco Central o Reserva Federal, las bancas de inversiones y los bancos privados o bancos comerciales. En estos tres tipos de bancos, cada uno funciona de forma distinta y tiene diferentes funciones. El Banco Central tiene la función de controlar la oferta de dinero que hay en la economía. Es decir, el que emite el dinero, el que crea el dinero. ¿Qué hace el Banco Central cuando crea este dinero? Bueno, depende del tipo de Banco Central, pero principalmente le presta plata a los bancos comerciales. Es decir, Banco Central, bancos comerciales, consumidores, nosotros. Bueno, tiene mucha lógica, ¿no? Al final la banca central le pide un interés al banco comercial y el banco comercial nos pide un interés a nosotros. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es esto de la banca de inversiones? Bueno, la banca de inversiones es una institución generalmente gubernamental o en algunas ocasiones privada que se dedica a prestar plata a empresas como tanto al gobierno. Obviamente con una tasa de interés, pero la finalidad es hacer préstamos a empresas privadas o al gobierno. Los bancos centrales, al momento de tener una regla monetaria dura, por lo general tienen un espacio de inflación pequeño. Ese espacio de inflación le llaman banda. La banda es un espacio para que la economía pueda crecer, una pequeña inflación, o sea, una pequeña sobreoferta de dinero, para que cuando la economía crezca, ésta tenga la divisa suficiente para poder aguantar el crecimiento. Hay dos tipos de banco central. El banco central autónomo y el banco central bajo las garras de la política. Es decir, banco central autónomo y no autónomo. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no puede o puede intervenir en sus decisiones. Vamos a dar un ejemplo cercano. Argentina es un país que no tiene un banco central independiente. Entonces, ¿qué significa? Que el gobierno puede tomar decisiones monetarias. Al momento de que el gobierno tiene la posibilidad, por lo general, de inferir en las políticas monetarias, tienden a tener políticas expansivas, es decir, imprimen más dinero del que necesita la economía. Hay una sobreoferta de dinero.